feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. 2 de cada 3 son cometidos por parejas o exparejas y ocurren después de maltratos, amenazas, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos recursos que el agresor. Cuando una mujer es maltratada por su pareja, además del daño psicológico, emocional o físico del que ya es víctima, tiene que aguantar críticas, burlas y cuestionamientos de la sociedad y las instituciones. Es como si además fuera la culpable de los insultos o los golpes que recibió de un hombre. La violencia estructural es generadora directa de los miles de feminicidios que se cometen cada año en el mundo. Que los hombres salgan ganando la mayoría de las veces a costa de las mujeres es consecuencia de la manera en que está dividida la sociedad, que no solo permite este tipo de violencia, sino que la fomenta. A lo largo de la historia, las grandes decisiones han sido tomadas por hombres, casi siempre para beneficio de su género. En este orden, las mujeres han quedado en segundo plano, siendo objeto de dominación y abuso incluso de las instituciones, concebidas y dirigidas también por ellos. Para comprender más de cerca la forma en que se ejecutan estos crímenes, hemos elegido 3 historias para contarlas en este capítulo. La primera es la conocida como el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, México. En 2001, fueron hallados los cuerpos de 8 jóvenes asesinadas. Los familiares de 3 de ellas, Esmeralda, Laura y Claudia, lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra del Estado mexicano por diversas irregularidades. La sociedad en ese país apenas comenzaba a descubrir el terrible fenómeno que se develaba. La segunda es sobre Carla Turcios, una joven periodista salvadoreña que fue estrangulada por su pareja en abril de 2018 y tirada en una zanja cerca de una carretera. El tercer caso es narrado desde la perspectiva del feminicida, esta vez del conocido como el monstruo de Ecatepec, quien en 2018 confesó que, motivado por el odio, había engañado, violado, matado y descuartizado al menos a 20 mujeres. La prensa y otras voces, incluso institucionales, quisieron justificar estos crímenes, responsabilizando la figura femenina más cercana a él, su madre. El concepto de violencia estructural contra la mujer, del que hoy podemos hablar, se hilvanó de manera lenta y casi imperceptible durante cientos de años. Pero la sociedad no siempre estuvo organizada de esta manera. Fue con el surgimiento del capitalismo, en el siglo XVI, que se generó un cambio marcado en las dinámicas de las relaciones entre hombres y mujeres, quienes se vieron obligados a formar una pareja para tener hijos y convertirse así en una familia nuclear. Este concepto de supuesto progreso originó en gran parte la división de los roles de género que predomina hasta hoy. Las mujeres se encargaban de la crianza y de las labores domésticas para que los hombres pudieran salir a trabajar. Esta estructura volvió a las familias dependientes del trabajo de los hombres y fueron ellos quienes comenzaron a acumular bienes. Al hombre le surgió la necesidad de heredar a sus hijos aquello que había conseguido con el sudor de su frente, pero sin pruebas de paternidad. La única manera de asegurarse sin lugar a dudas de que los hijos fueran de él era que su mujer no tuviera relaciones sexuales con otros hombres, inconveniente que se solucionó encerrando a las mujeres en su casa y ejerciendo diversos tipos de violencia sobre ella para mantener el control de su maternidad, de su cuerpo y de su vida. La violencia estructural no se distingue fácilmente. Es muy dañina porque no es evidente. Luchar o defenderse de esta es igual a pelear contra todo el sistema, un monstruo de 1000 cabezas que se alimenta de sí mismo. Esta violencia no solo se ejerce contra las mujeres. En realidad, tiene que ver con decisiones, reglas y construcciones de las sociedades a partir de los beneficios de unos cuantos que generalmente son quienes tienen el poder de decidir el rumbo de las comunidades en todos los ámbitos. En este orden, por ejemplo, el pobre siempre es pobre porque es víctima de la violencia estructural que lo coloca en un estrato social y lo condena a no moverse de ahí, ya que además esto le conviene a quien pone y quita las reglas. En el caso de la violencia estructural contra las mujeres, son los hombres los que de manera histórica han ejercido y perpetuado este poder y con ello dominado y devaluado el papel de las mujeres.
La violencia estructural va mucho más allá de la relación cotidiana entre hombres y mujeres, ya que el Estado y las instituciones, en su mayoría dirigidas por hombres, no ven e incluso ignoran las raíces de los problemas de las mujeres, sus necesidades y sus derechos. Las Muertas de Ciudad Juárez es un caso emblemático que dio pie al estudio de la violencia estructural en la nación mexicana. A continuación, la historia. El sol del desierto nos acompañó cada día. Caminamos kilómetros a pie, recorrimos carreteras, gritamos miles de veces. Luego el silencio, solas y acompañadas. ¿Dónde están? Esmeralda, Laura, Claudia. En Ciudad Juárez todos los días hay noticias de que las muchachas ya no regresan a sus casas, que las jovencitas tienen más peligro, eso es lo que andan diciendo. Yo fui al Ministerio Público para que me ayudaran a buscar a Esmeralda. Ahí había otras señoras como yo. Fueron a denunciar. No saben nada de sus hijas, yo tampoco. Les rogué a los policías que la buscaran. Yo conozco a mi hija. Dijeron que no se le podían catalogar como desaparecida, que seguro andaba de vaga, que se fue con el novio, que ya aparecería. No hicieron nada, ni por Esmeralda, ni por Laura, ni por Claudia. No hicieron nada por nosotras. A las autoridades no les importó que nuestras hijas no estuvieran. Las encontramos muertas, enterradas en un campo algodonero, junto con otras 5 jóvenes que habían sido torturadas, abusadas sexualmente y asesinadas. Unos hombres las asesinaron con sus manos, pero el Estado violó los derechos de la vida, a la integridad y a la libertad. Hombres nos mataron a nuestras hijas, pero el gobierno fue su cómplice. Lo único que nos quedó fueron los cuerpos heridos y ultrajados de todas ellas, las muertas de Juárez. Y no teníamos idea de que este horror ha pasado desde siempre, aquí y en el mundo entero. La violencia estructural hace que millones de mujeres en el mundo tengan que luchar solas cuando enfrentan alguna dificultad con un hombre, desde desacuerdos hasta agresiones de padres, hermanos, hijos, compañeros de trabajo, parejas, exparejas o desconocidos. Las instituciones hoy en día no solo no acompañan a las mujeres para encontrar la mejor solución a sus demandas, sino que las revictimizan de manera sistemática. Mujeres que acuden a denunciar maltrato a una agencia del Ministerio Público son tomadas como exageradas. Las que exigen una pensión alimentaria para sus hijos son atendidas por hombres que emiten juicios sobre su comportamiento como madres. En los corporativos, le pagan más a un hombre que a una mujer que tiene el mismo puesto, y nadie dice nada. Es tiempo ya de que las instituciones asuman su responsabilidad. La violencia contra las mujeres no es un terreno privado, es deber del Estado luchar por ellas. La manera en la que se construye la estructura cultural, social y económica hace que todos los días mujeres sufran de violaciones a los derechos más básicos, muchas veces como parte de creencias y tradiciones. De acuerdo con el informe de la UNICEF, en 2019, a 200 millones de mujeres y niñas entre los 15 y 19 años se les practicó la ablación, es decir, la extirpación del clítoris. Esto pasó en 30 países en los que mutilar a las niñas sigue siendo una costumbre. Al menos 2.600 millones de mujeres y niñas en el mundo viven en países donde la violación dentro del matrimonio no está penalizada, y 70 millones han sido obligadas a casarse antes de cumplir los 15 años. Muchas de estas mujeres y niñas terminan asesinadas por los hombres que las desposaron, sin siquiera ser contabilizadas. De una u otra forma, tanto en civilizaciones antiguas como en sociedades de la época actual, las mujeres han sido vistas como propiedad de los hombres. Primero son de los padres, luego de los esposos, también pueden ser de sus jefes y hasta de sus hijos. En el mejor de los casos, las mujeres han sido clasificadas como un adorno.
En gran medida, la construcción de los géneros tiene que ver con los conceptos impuestos por las religiones que en su momento tenían el poder de organizar a la sociedad, al Estado y a las leyes. En su cosmovisión, la mujer queda siempre subordinada a los designios del hombre y las adaptaciones a lo largo del tiempo. De esta forma de entender el lugar para hombres y mujeres, poco ha tenido que ver con la búsqueda de la equidad o la igualdad. Así comenzó más o menos el orden social que conocemos hasta hoy. En su momento, el patriarcado se convirtió en la base cultural para el capitalismo, que promueve la cosificación y la hipersexualización de las mujeres, y con ello, la explotación laboral en la que se sustenta la construcción de un tejido social en el que las mujeres tienen las mayores desventajas. Un feminicidio es el acto más visible y contundente dentro de todo el repertorio de agresiones y malos tratos que puede sufrir una mujer de parte de un hombre. Pero la muerte física no siempre es lo peor. Millones de mujeres en el mundo viven situaciones cotidianas que acaban poco a poco con su salud física, mental y emocional. Esto sucede en gran medida por las formas en que la sociedad construye su sistema, con las que la mujer resulta siempre desfavorecida. Veamos la pirámide de la violencia machista, partiendo de que en la base nos encontramos todos, puesto que vivimos en un sistema patriarcal, es decir, un sistema regido por la garantía de privilegios a los hombres a costa de la opresión de las mujeres. En el siguiente nivel están las formas invisibles y sutiles de agresión que pueden llamarse micromachismos. Son prácticas que no parecen dañinas, pero sí lo son. Un ejemplo es que un hombre se sienta con el derecho de decirle a una mujer cómo debe vestirse. En un tercer nivel están las agresiones verbales, que, aunque muchas veces pueden confundirse con prácticas normales, no lo son. Las humillaciones, los gritos, los insultos, los chantajes y el desprecio son formas directas de violencia que deben poner en alerta a cualquier mujer. Cuando las agresiones físicas comienzan, como lo podemos ver en la gráfica, una mujer puede estar a un paso de perder la vida. Empujones, jalones, cachetadas, patadas pueden terminar en una paliza, en varias palizas. Los golpes son un arma letal. En esta etapa una mujer se vuelve extremadamente vulnerable ante el hombre que la agrede. Ante esto, reconocer que hay un problema de abuso por parte del hombre, contárselo a personas cercanas y denunciarlo ante las autoridades puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. La parte más trágica de la violencia machista es el feminicidio, pero eso es solo la punta del iceberg de un problema estructural que es importante distinguir desde las primeras señales. Mi alegría, mis ganas de vivir no me salvaron. Él me vino a tirar aquí. Una zanja. Obligó a nuestro hijo de 7 años a que lo ayudara a cargarme para subirme al carro. Y luego a echarme aquí al suelo. ¿Qué es esto? Mi brazo, mi cuerpo, mi cabeza metida en esa bolsa. Supongo que Mario la puso para que no manchara el carro con mi sangre. No debí reclamarle nada. Debí quedarme callada. No decirle que ya era momento de que consiguiera un trabajo, que mi sueldo de periodista no alcanzaba para pagar las cuentas. Nunca me había puesto una mano encima. Sí, me gritaba. A veces se burlaba de mí y era muy grosero con mis amigas, pero de golpes nada. Hoy, enfurecido, me tiró al piso. Luego me apretó el cuello. Yo acababa de despertar. Ni pude defenderme. Es duro pensar que gracias a lo que me hizo ese hombre al que tanto amé, en mi país, El Salvador, hay una alerta para proteger a las mujeres. Ojalá sea yo la última. Una mujer que es asesinada por un hombre se convierte en una representación lamentable de la violencia estructural. Esa mujer que hoy está muerta carga en sus hombros el peso de una sociedad machista. No solo es el hombre quien la mató, es todo un sistema que normaliza la discriminación, la desigualdad y el maltrato de los hombres hacia las mujeres. Si volteamos la pirámide de violencia machista, en la punta está una mujer muerta que primero soportó sobre de ella todo el peso de la violencia de género. Ese hecho ya no se puede cambiar. Una vida extinta no se puede recuperar.
Los feminicidios no son hechos aislados en una sociedad. Asumir los roles sobre cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer desde la visión machista es como dar permiso a los hombres de maltratar a las mujeres y decirle a las mujeres que lo normal es aguantar ese maltrato. Mireya nació mujer y la vistieron de rosa, le hicieron hoyitos en las orejas y le dejaron crecer el cabello. Desde niña, le dijeron que tenía que aprender a cocinar y a cuidar a los demás, sobre todo a los niños y a los hombres. Algún día sería madre. También era su deber limpiar la casa. Era muy importante que aprendiera a agradarle a los hombres, ser bonita, simpática, amable con ellos, cuidarlos y atenderlos. Así, seguro un día un hombre decidiría quedarse con ella, pero tenía que esforzarse, no contradecirlo, hacer lo que él le dijera y dejar de hacer lo que él le prohibiera. Alejarse poco a poco de sus deseos, dejar de brillar para que él tuviera un poco de luz. Mireya no hizo más que obedecer los mandatos de la sociedad en la que vivió. Mireya hoy se siente como muerta en vida. Ser un hombre blanco y heterosexual es un privilegio. Es muy probable que no seas víctima del machismo, el racismo o el clasismo. Lo asumí desde niño, y no quiere decir que hubiera reflexionado. Solo nací con esas 3 características que en el orden social valían mucho, casi más que el dinero. Algunos dicen que todos los hombres gozamos de privilegios por el hecho de ser hombres, pero yo veo que a los niños, los homosexuales, los hombres con capacidades diferentes, o incluso a los hombres morenos, indígenas o los que no nacieron en Occidente, también los tratamos diferente. Toda la sociedad, no solo los que se ven como yo, pero incluso ellos, aunque pudieran padecer discriminación, cuentan con ventajas estructurales por sobre las mujeres. Alguna vez leí una frase que me pareció impactante. Hasta el hombre más pobre cuenta con una mujer que le atiende gratuitamente. Para ser sincero, es difícil renunciar a un privilegio. Por ejemplo, no conozco a nadie que renuncie a vivir en una casa con agua caliente para irse a vivir a la calle, por más que le preocupen los pobres. El asunto es que parece que en esta sociedad los privilegios que disfrutamos los hombres se alimentan principalmente de la opresión, la nulificación y el abuso hacia las mujeres. Escucho a las mujeres de mi entorno y me doy cuenta de las diferencias en nuestras experiencias vitales, porque las reglas de la vida, así como están planteadas, no solo me favorecen, sino que me hacen sentir frente a un camino seguro y certero. Pero hace días me puse a pensar, creo que me siento culpable, no sé, nunca lo había pensado así. Desde que dejé la escuela, trabajo. Aún antes de pensar si quieren estudiar, ya sabía que iba a terminar atendiendo el taller de mi familia. Quería servir a la sociedad. Quería defender a los débiles, a los acosados, a las víctimas. Pero hay que comer. Tengo claro desde hace años de las injusticias y la violencia que padecen las mujeres. Aún después de haber sido víctimas de un delito, la sociedad sigue preguntándose si se lo merecía. Infinidad de mujeres denunciando malos tratos de sus parejas, exparejas, padres, amantes, hijos, etc. En las pocas clases que pude tomar en la escuela de Derecho, recuerdo a los maestros contarnos casos terribles en cuanto a la atención de las víctimas. Y no es que los delitos se cometan solo en contra de ellas, sino que son la mayoría de las veces víctimas también del sistema. A veces pienso en mis maestros, argumentando que habría que convencerlas de que dejaran a esos hombres, de que se fueran de ahí, de que hicieran su vida lejos de ellos. ¿Cómo podrían pedirles algo así? El mundo en el que vivimos no está hecho para que las mujeres dejen a los hombres que las maltratan y hagan su vida solas. Es como si tuvieran todo en su contra. Ahora abren áreas especializadas en la fiscalía para atender a las mujeres. Dicen que es parte de la perspectiva de género. No lo sé, no entiendo mucho. Lo que yo veo es que eso no sirve de nada si las condiciones para las mujeres no cambian. Pienso que sería mejor que ni siquiera se tuvieran que abrir esas áreas. Sería mejor que las mujeres no sufrieran así. Yo siempre he querido ayudar, pero ahora debo concentrarme porque aquí hay mucho trabajo. La violencia estructural contra las mujeres no puede cambiar si la experiencia masculina no se transforma.
A pesar de que los hombres jóvenes ven fracasar a sus padres y abuelos en el cumplimiento de las expectativas de género tradicionales, lo cierto es que ese modelo sigue vigente. El sistema patriarcal no solo daña a las mujeres. A los hombres se les exigen superpoderes irreales que en la práctica se traducen en tratos arbitrarios, impositivos y violentos. Pero, ¿qué pasaría si así como las mujeres lo hacen, los hombres se rebelaran en contra de los estereotipos? ¿Qué pasaría si también se atrevieran a hacer lo que cada uno es sin preocuparse por cumplir? ¿Y si se dieran a la tarea de platicar con sus hermanos, amigos, padres, hijos y se preguntaran cómo podrían propiciar dinámicas más igualitarias? Nací hombre y me vistieron de azul. Mi padre se puso muy contento. Desde chiquito me cortan el cabello casi a rapa. No me gusta, pero dicen que así lo traen los hombres. Quisiera saber cómo se vería si lo tuviera más largo. Mi papá nunca quiere que esté en la cocina si no es para comer. Dice que para cocinar están mi mamá y mi hermana. No entiendo por qué piensa así. Le gusta gritarle a mi mamá para que le lleve el café. Eso sí me gusta porque si estoy con él, a mí también me lleva mi cafecito. Creo que algún día tendré que atender el taller de mi papá. Si no, ¿cómo mantendré a mi familia cuando crezca y sea el hombre de la casa? Como dice mi papá, los hombres estamos para trabajar. No debería estar perdiendo el tiempo pensando en otras cosas. No creo salir de esta, pero si salgo, de una vez les digo que voy a seguir matando mujeres. Solo estoy limpiando el mundo de porquería. Odio a las mujeres, a mi mamá por encima de todas. Andaba con muchos hombres, me encargaba con una que me obligaba a hacerle cosas que no me gustaban. Me he acostado con muchas viejas. Tenía como 20 años cuando conocí a Mónica. A ella la quería y aún así me dejó. Desde ese día mi rabia se hizo bien grande. He matado como a 20 mujeres. Las golpeo, las torturo, las uso, que sufran un rato y luego las mato. Un día conocí a Patty. Se parece mucho a Mónica. Me cae bien. No me la hace de tos porque me tiene miedo. Me casé con ella y tenemos 4 hijos. Le digo que se lleve a los niños a otro cuarto para que no vean lo que hago con las viejas. Nunca se ha atrevido a desobedecerme. También me ayuda a cortarlas y a meter sus pedazos al refrigerador. Prefiero que sean su comida a que anden por ahí respirando. Es importante aprender a detectar la violencia estructural ejercida desde las instituciones, ya que quienes trabajan en ellas tienen la responsabilidad de ofrecer ayuda. También es fundamental entender que lo que les sucede a las mujeres y a los hombres con respecto a los padecimientos que tienen a causa de las múltiples formas de violencia también son asuntos del Estado y no son casos aislados. Un Estado que no garantiza los derechos humanos para todas las personas está en deuda con sus ciudadanos. Y es responsabilidad de todos y todas nosotras exigir y construir estas garantías. Una de las estrategias más notorias de los últimos años para erradicar la violencia machista es la sororidad, que significa el amor solidario, apoyo y protección entre mujeres. Juntas, han encontrado recursos valiosísimos de ayuda mutua y apoyo multidisciplinario para protegerse y defenderse de la violencia de género. La visión femenina típicamente aprendida, en la que se supone que las mujeres deberían ser rivales unas de otras, poco a poco va desapareciendo. Y cada vez son muchas más las que entienden y actúan a partir del derecho a una vida plena y digna, libre de violencia. Estar en contacto con otras mujeres les ha permitido descubrir que los padecimientos que han enfrentado a causa de la violencia son resultado de una estructura mucho más compleja que la simple idea de haber tenido mala suerte, haberse merecido lo sucedido o cualquier otra razón que el entorno se encarga de ofrecer. La comunicación entre mujeres ha ayudado a tejer los hilos de una red que por siglos estuvo rota. Pero la resolución definitiva para erradicar las distintas formas de violencia contra hombres y mujeres se encuentra en la autoprotección que cada hombre debe tener, para incluir una cultura de la paz en la cosmovisión y construcción de su masculinidad. Defenderse y deshacerse de la visión patriarcal de su género es construir una vida libre de violencia, primero para sí mismo y después para todas las mujeres y los hombres que le rodean. Esmeralda, Laura y Claudia. Somos 3 jóvenes que fuimos asesinadas, ultrajadas y enterradas por feminicidas. Si no nos hubieran matado, formaríamos parte de un colectivo que velara por los derechos de víctimas de la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, México. Yo soy Carla,
Fui periodista. Escribía sobre abusos a ciudadanos. Apelaba a la justicia. Mi asesinato fue muy injusto. Si no hubiera muerto a manos de mi pareja, ya lo hubiera dejado por la violencia que ejercía sobre mí desde años atrás. También sería una escritora reconocida y una madre feliz. Nosotras fuimos víctimas de un asesino en serie al que nadie notó hasta que ya había cometido un sinfín de crímenes. Al menos 20 morimos en sus manos, y si no nos hubieran matado así, habríamos encontrado diversos caminos para amarnos. Pronto hubiéramos comprendido y trabajado por encontrar una vida libre de violencia.